Bueno, buenas tardes a todos. Agustín, ¿me escuchás bien? Sí. Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Ale, buenas tardes. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Bueno, le damos la bienvenida a todos. Ya somos 97 personas subidos a la charla, así que vamos a arrancar. Yo hago una muy breve presentación de Alejandro. Para quienes no lo conocen, es un experto en estos temas y nos ha concedido el honor de acompañarnos hoy. Yo personalmente hoy voy a aprender un montón y espero que ustedes también. La dinámica de la charla se va a parecer a las anteriores. Primero lo voy a presentar. Ale va a arrancar con algunas preguntas simples que les vamos a hacer para introducir el tema, y después, a medida que él vaya desarrollando, vamos a ir intercalando con algunas preguntas que preparamos con Agustín. Todo lo que ustedes quieran preguntar lo pueden hacer por el chat. Bianca está del otro lado, hoy no la vemos, pero está del otro lado tomando nota de lo que ustedes preguntan. Al final de la charla recogemos las preguntas que, si podemos todas, serán todas, y si no, las más significativas, y tratamos de hacer el cierre para que no solamente escuchen, sino que de alguna forma ustedes también participen. Bueno, Alejandro Rotamel es abogado, egresado de la Universidad Austral y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad de Berkeley, en California. Desde hace 10 años ha ejercido la práctica del derecho vinculado a temas de tecnología, ha asesorado como abogado externo a diversas startups vinculadas al mundo fintech, ha participado como consultor de los emprendedores de Incuba, la incubadora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es colaborador de la red de emprendedores Naves del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Desde 2016 se encuentra vinculado al mundo de los activos digitales, habiendo prestado servicios como abogado externo a empresas como RSK Labs, hoy Riff Labs, e iniciado la práctica de criptomonedas del estudio Mitray como expositor en eventos vinculados al ámbito de activos digitales, como LabPit Conference Argentina de 2017 y la ILO Conference en Miami en 2018. Desde diciembre de 2018 se desempeña como director de legales en Ripio, una de las primeras billeteras de activos digitales en Latinoamérica, con operaciones en Argentina, Brasil y México. Desde su rol, este año participó como único expositor extranjero en el Congreso de la República del Paraguay, en la audiencia pública sobre el tratamiento jurídico de los activos digitales, de lo que hoy vamos a hablar, y participa activamente en lo relativo a la normativa FinTech en México, Colombia y otros países de Latinoamérica. En el ámbito local, fue miembro de la FinTech Task Force sobre criptoactivos, organizada por la Comisión Nacional de Valores, destinada a buscar un encuadre jurídico a los activos digitales basados en tecnología blockchain. Así que bueno, trajimos a alguien que algo de este tema sabe, así que espero que disfruten mucho la exposición. Y la primera pregunta que teníamos con Agus para compartir con Alejandro, para empezar a introducirnos en esta charla, es ¿qué es blockchain? Bueno, ahí, Pau, gracias por la introducción y gracias a todos los participantes hoy, que amablemente tienen la pestaña del partido abierta, pero al lado, ¿sí? No están mirando directamente el partido, así que muchas gracias por la atención. Por ahí, para introducir el tema, Pau, tengo unas filminas muy cortitas, que la idea sería digamos, que no lleven mucho tiempo, pero que quizás sirvan para introducir un poco el tema, así que se las voy a compartir. Ahí deberían estar viendo. Paula, Estamos viendo, ahí? sí. Estamos viendo bien, sí. Entonces, yo creo que el tema de blockchain y las criptomonedas viene un poco a acompañar la evolución que hubo en otros campos digamos, de la vida cotidiana, ¿no? En este mínimo cuadrito vemos que, bueno, el correo en los fines de los 80, principios de los 90 fue reemplazado por el email. Netflix vino a reemplazar en gran medida Netflix, YouTube, Amazon Prime, todo lo que quieran, vino a reemplazar a la TV y a Blockbuster, para los que se acuerden. También tenemos los servicios de transporte que están siendo revolucionados. No solamente, bueno, taxi, Uber es como la comparación tradicional, pero bueno, tenemos hoy, no sé, otros proveedores como los monopatines eléctricos, ¿no? que hace unos años a nadie se le ocurría. Y me parece que con el dinero pasa algo parecido con el tema de las criptomonedas o los activos digitales, ¿no? Pero entender un poco el fenómeno de las criptomonedas o cómo es esta transición de dinero a activos digitales también requiere entender un poco cuál es la tecnología que está detrás y por qué es tan distinta de lo que uno venía acostumbrado hasta ahora, ¿no? Entonces,
la manera, me parece, más fácil de introducir blockchain es hablar de Bitcoin. ¿Por qué? Porque en realidad la blockchain no existía antes de Bitcoin, sino que Bitcoin y blockchain, digamos, emergieron de la mano. ¿Por qué? Porque la conceptualización, o sea, la idea sobre Bitcoin y blockchain, la tuvo una persona, un grupo de personas, nadie sabe, que escribió bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto un paper, es decir, un artículo científico, si querés, en 2009, en el que conceptualizó a Bitcoin como un sistema de cash electrónico de persona a persona. Y a la par que explicaba qué era Bitcoin y qué era este sistema de cash electrónico de persona a persona, también introdujo el concepto de blockchain, ¿no? Entonces, vamos a primero entrar a lo que es Bitcoin muy rápido y después entramos a lo que es blockchain. Entonces, el Bitcoin, a esta altura quedémonos con que es un activo digital, ¿sí? Es un activo digital que tiene una emisión limitada por software, es decir, nunca se van a poder emitir más de 21 millones. Es un activo divisible, es decir, uno puede operar fracciones de Bitcoin hasta 8 decimales, no necesariamente tiene que operar con unidades de Bitcoin, que hoy está alrededor de $12.000 la unidad. Es un activo transferible, funciona y existe gracias a una base de datos distribuida, que es la que se llama blockchain, y decimos también que es un sistema seudónimo y transparente. Es seudónimo porque no necesariamente para participar en esta red en la que opera o en la que funciona Bitcoin, nosotros tenemos que dar nuestros datos personales, ¿sí? Uno podría participar seudónimamente, es decir, lo único que se podría saber de uno en esa red, en la blockchain, es un número de cuenta asociado a la cantidad de Bitcoin que tenés, sin estar ese número de cuenta asociado a tus datos personales. Es decir, vos podrías ser anónimo en la red y lo único que sabría la red es tu número de cuenta, ¿no? Esto lo vamos a matizar un poco a medida que vaya avanzando la charla, pero quédense con eso, ¿no? Y por otro lado es transparente. ¿Por qué? Porque todas las transacciones y todas las unidades de Bitcoin emitidas desde el año 2010 en adelante, que es cuando nace esta red, están almacenadas en miles de computadoras, en una base de datos que está distribuida en miles de computadoras a nivel mundial. Es decir, cada computadora tiene una copia de esa base de datos entera. Y cualquiera podría ver cualquier transacción en la blockchain en cualquier momento desde su computadora, ¿sí? El tema de las stablecoins la voy a saltear después nos vamos a meter. Entonces, ¿qué es una blockchain? Bueno, es una base de datos, ¿sí? Imagínense, por ahí para contrastarlo con lo que nosotros conocemos, ¿no? Cuando uno tiene dinero almacenado en su cuenta bancaria y uno entra a su home banking, lo que uno ve en su home banking normalmente es la cantidad de dinero que tiene depositada en el banco, ¿no? Entonces, el banco es el que tiene una gran base de datos de todos sus clientes que dice que fulanito de tal tiene tantos pesos o tantos dólares en su cuenta y que menganito también tiene, y además tiene un registro de todas las transferencias de esas cuentas. Bueno, ahora imagínense que la blockchain, es decir, esta gran base de datos es como el banco. La diferencia en que el acceso a esta base de datos no la tiene solamente una persona, ni depende para su funcionamiento de una sola persona, sino que depende y está distribuida en miles de computadoras en todo el mundo, en el que todo el mundo, porque es básicamente sí, que tiene una computadora con esa base de datos, tiene que ocuparse de aprobar las transacciones que ocurren en esta red. O tiene que ocuparse de validar esas transacciones, ¿no? Esa es una diferencia fundamental, la descentralización de la base de datos. Los registros en esta base de datos se almacenan en bloques de datos, ¿sí? Por eso se llama blockchain, ¿sí? Cadena de bloques. Es decir, cada bloque de datos tiene un montón de transacciones que ocurrieron en la blockchain. Estos bloques están vinculados entre sí a través de mecanismos criptográficos. ¿Por qué? Porque cada bloque subsiguiente almacena una huella digital, por así decirlo, del bloque anterior. Y la actualización de esta base de datos, es decir, el hecho de que todas estas computadoras estén funcionando permanentemente para validar y aprobar transacciones, es recompensada por el software, ¿sí? de Bitcoin, en este caso. Y la manera de recompensar esto es emitiendo nuevos Bitcoins, ¿no? No me voy a meter en temas de mecanismos de consenso, quizás salga más adelante, pero es básicamente eso.
Es una gran base de datos distribuida en miles de computadoras, y esa base de datos es la que dice, tal número de cuenta tiene tantos bitcoins, se hizo tal transferencia y recibió tantos bitcoins de otra cuenta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta es la diferencia fundamental. No hay ningún intermediario en Bitcoin, ¿sí? Sino que Bitcoin o cualquier otra blockchain, como podría ser la blockchain de Ethereum, ¿no? Que tiene otro activo digital nativo que se llama Ether. En el caso de Bitcoin se llama la blockchain de Bitcoin, ¿no? Entonces, el tema de la descentralización es fundamental, porque al no haber ningún intermediario, y por otro lado, al tener una emisión limitada por software, por empezar, es un activo deflacionario, o al menos en teoría lo es, y por otro lado, yo no dependo de ningún tercero de confianza para que me diga si una transacción es o no válida. Al tener todos una copia de esa gran base de datos, todos pueden saber si una transacción es o no válida, porque todos saben si una cuenta, si una dirección específica en la blockchain tiene o no los bitcoins que quiere gastar o que quiere transferir a otra dirección. Quizás fue demasiado, no sé, demasiado rebuscada la definición, pero creo que lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos, digamos, que vayamos hablando del tema, y no quiero aburrir con explicaciones, entonces yo diría pasemos directamente a las preguntas, ¿no? Muy bien. Bueno, Agus, no sé si querés seguir vos o creo que estuvo clara como introducción al tema general. La pregunta que a mí como inversora no experta diría, ¿cómo una persona común ingresa en este mundo que parece tan complejo y donde se requieren tantos conocimientos para operar? ¿Podría yo meterme en ese mundo de blockchain? Bueno, mira, creo que la respuesta es sí, y tenés dos opciones. Una que es la opción difícil, si querés, ¿no? Y otra que es la opción fácil. Vamos a empezar por la opción fácil. La opción fácil es abriéndote una billetera digital en, bueno, servicios como Ripio o como otras empresas del mercado argentino, que es bastante sencillo. Vos tenés un proceso de onboarding como en cualquier otra fintech, digamos, a la que estén acostumbrados, que es, no sé, Ualá o Brubank o lo que sea. El proceso es muy similar. Y una vez que te abriste una cuenta en Ripio y que fondeaste tu cuenta con pesos, vos podés comprarle bitcoins a Ripio y venderle bitcoins a Ripio. Es así de fácil, ¿sí? Uh-huh. Lo puedes hacer desde una computadora con un explorador de internet, o lo puedes hacer desde tu celular, ¿no? La opción difícil, que es la que optan las personas más, digamos, más conocedoras y que son más celosas, digamos, de sus propios activos digitales, es comprar un aparatito que se llama billetera fría, ¿sí? Que es un aparatito que se parece a un pendrive, y lo que hace ese aparatito es crearte una cuenta o un número de cuenta en la blockchain de Bitcoin o en la blockchain que sea, y permitirte recibir en ese número de cuenta bitcoins o activos digitales de un tercero. Ahora, vos te tenés que ocupar de conseguir ese tercero, de pagarle a ese tercero los activos que le estás comprando, y de que ese tercero te los mande a tu dirección, ¿no? Que vos generaste con este aparatito. La diferencia entre Ripio y este aparatito es que Ripio, por cuestiones de seguridad y por facilidad al usuario, es el que almacena las famosas llaves privadas o la clave para disponer de esos bitcoins, ¿no? Entonces vos, cuando disponés de tus bitcoins en Ripio, lo que estás haciendo es decirle a Ripio que le pague a fulanito con bitcoins. Cuando vos tenés una billetera fría, lo que estás haciendo es directamente vos aprobar esa transacción, metiendo vos tu clave privada que está almacenada físicamente en ese aparatito, ¿sí? Entonces tenés esas dos opciones. Una que es un poco más difícil, que es la de la billetera fría o cold wallet, que es este dispositivo de hardware, y la otra que es más fácil, más blanda y más amigable, que es la del servicio que te ofrecen billeteras como Ripio. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Qué tal, A mí Agustín? me surgen un montón de dudas, un montón de preguntas, pero bueno, trato de ordenarme. Primero, yo siempre traté de evitar de asociar blockchain con Bitcoin. Los que siempre me dicen, no, mirá, es solamente una parte, las monedas virtuales dentro del blockchain. Pero blockchain es como, usaban así como, hasta te diría, como un protocolo, similar a Internet, me dijeron. Es más o menos
dentro de esa estructura, las monedas virtuales en general, más o menos, ¿cuánto pueden llegar a representar de todo el mundo blockchain? Porque ahí están contratos inteligentes, un montón de cosas, o si verdaderamente hay como una afinidad prácticamente de blockchain y las monedas virtuales, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. La realidad es que blockchain nace con Bitcoin, como les contaba, ¿no? Entonces estuvo pensado originalmente para eso, para hacer transacciones en activos, ¿sí? En activos digitales. Después, digamos, las personas conocedoras del tema, los científicos de computación, etcétera, se dieron cuenta, che, pero como es una base de datos compartida en el que no tenemos que confiar en ningún tercero de confianza, esto también lo podemos usar para otras cosas. Por ejemplo, certificación de documentos, almacenamiento de, no sé, registros de propiedad intelectual o lo que sea. Y eso es válido. Ahora, el nivel de dominancia de Bitcoin sobre el resto de los emprendimientos vinculados con blockchain es de mucho más de la mitad, o sea, mucho más del 50%. Y en términos de valor de mercado también, ¿no? Con lo cual, hoy por hoy, incluso 10 años después del nacimiento de Bitcoin, la dominancia de Bitcoin sigue siendo abrumadora. A pesar de que se están desarrollando sistemas, o sea, es una tecnología que está evolucionando todo el tema, y hoy por hoy lo más candente en materia blockchain, o lo más interesante, ¿no? De lo que más se habla, no es tanto de Bitcoin, sino de lo que se llama finanzas descentralizadas, o DeFi, por Decentralized Finance, ¿no? Que básicamente es una manera de incorporar negocios de los mercados, si querés, tradicionales a la blockchain, ¿no? Para no meternos tanto en el tema, pero es básicamente eso, y en lugar de hacerlo con activos tradicionales, lo haces con activos digitales. Entonces, en lugar de firmar un contrato con algún operador de bolsa para que, no sé, determinado activo te rinda tanto, vos tenés todas las condiciones de esa inversión que estás haciendo condensadas en un solo token, ¿sí? En un solo activo digital, y ese activo digital se va a comportar tal cual como vos querías que se comporte, ¿no? Y te va a rendir de la manera que vos querías que rinda. Es mucho más complejo el tema, ¿no? Pero para darles una idea de lo que está el mundo blockchain, si querés, en estos momentos. También hubo emprendimientos vinculados a certificación de documentos y cosas por el estilo, o también transacciones internacionales, ¿no? Haces settlement de operaciones una vez que se verifica que tal cargamento llegó a tal lado. Francamente no es lo que más se ve, no es lo que más se ve. Y el activo digital por excelencia, digamos, el rey de las criptomonedas sigue siendo Bitcoin al día de hoy. Un tema del que charlamos en las reuniones preparatorias, y lo conversamos con Agustín varias veces, es este tema de que blockchain, yo cuando la primera vez que lo escuché hace mucho tiempo, estaba como muy asociado a lo que tenía que ver con la dark web y toda la actividad en principio ilícita, ¿no? Porque toda la compra ilegal de armas, transacciones que en el mercado transparente y tradicional no podían ocurrir, empezaron a ocurrir utilizando criptomonedas o en espacios que estaban reservados y que contaban con este elemento del anonimato, que vos lo listaste como una ventaja, pero que si lo miramos a lo mejor desde el punto de vista de quienes hacemos algo de derecho regulatorio, y en temas de lavado de activos ni hablar, parece un poco como contrastar con lo que es la regulación que hoy existe, por ejemplo, en materia de lavado de activos, y que a mí me obliga, como banco, entidad financiera, entidad controlada por la CNB en Argentina, compañías de seguro, bueno, todos aquellos que hoy son sujetos obligados bajo la normativa, a tener un control estricto de mi cliente. Entonces, nos metemos en la segunda parte de esta charla, que es cuál es la regulación o cuál es el marco regulatorio, de vuelta para que todos los que hoy estamos aprendiendo de finanzas a través de esta clase, no sintamos que estamos entrando en un terreno que tiene o que huele raro, simplemente porque no sabemos lo que ahora nos vas a explicar. Sí. No, también es súper válida, y por ahí para contextualizar un poco esto, ¿no? Es cierto que siempre se lo ha vinculado a Bitcoin o a los activos digitales como un mecanismo de evadir controles de
de lavado y de compliance, pero también hay que pensar que los medios de acceso a esta tecnología, que como te decía tenés básicamente dos, también fueron atravesando un proceso regulatorio, ¿no? y de formalización. Entonces, si te fijas, no sé, hace 8 años, ponele, no había nada al respecto. Entonces, empresas como Ripio, que Ripio en ese momento no existía, no estaban reguladas en absoluto por nadie, ¿no? Por nadie. Entonces, si vos le querías comprar criptomonedas a un Ripio de hace 8 años, ese Ripio no te iba a pedir prácticamente nada, digamos, para operar. A lo sumo te pediría el mail, algún teléfono para validar tu cuenta y se acabó. Por ahí ni siquiera sabía tu nombre, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también la gente vinculada a esta tecnología estaba más acostumbrada a usar estas billeteras frías que ahora, ¿no? Que las billeteras frías siguen siendo, digamos, un mecanismo para evitar cualquier tipo de control de compliance de las empresas que se dedican a la venta o al trading de criptomonedas, ¿no? Porque estos aparatitos los podés comprar y ya estás interactuando con la blockchain una vez que los conectás, ¿no? Nadie te va a preguntar nada. ¿Por qué? Porque estas empresas que hacen los aparatitos solamente fabrican hardware, no prestan servicios vinculados a activos digitales, ¿no? Entonces, por un lado era mucho más extendido el uso de las cold wallets, de las billeteras frías, y por otro lado, las empresas que se dedicaban a facilitar un poco el acceso al mundo de las criptomonedas no estaban prácticamente reguladas. Y los controles de compliance que podían tener eran más que nada para cubrirse ellas de algún problema que por cumplir con alguna normativa específica. Entonces, hay estudios de 2017 que dicen, bueno, el 25% de todas las transacciones de Bitcoin están vinculadas a la dark web y son cosas muy malas, ¿no? Por ejemplo. Hoy por hoy, con el volumen que tienen las transacciones en Bitcoin, yo diría que ese porcentaje se debe haber reducido, si quieren, a un 2%, ¿no? Y que no estoy hablando con base en ningún estudio, simplemente con base en adopción masiva de la tecnología, ¿no? Y por otro lado, bueno, te voy a decir dos cosas más. Una es, estas tecnologías hoy por hoy están mucho más reguladas, ¿no? Entonces es mucho más difícil, a menos, de nuevo, que eso es una billetera fría, es mucho más difícil evadir controles y no quedar expuesto en las transacciones que uno haga. ¿Por qué? Porque empresas como Ripio ya tienen todo un proceso de KYC y de prevención de lavado y de financiación del terrorismo que está puesto en práctica desde hace años. Entonces, digamos, si vos quisieras violar la ley, no lo vas a hacer a través de Ripio, porque Ripio se va a dar cuenta y eventualmente va a informar a las autoridades de eso, ¿no? Cuando no, le llega una notificación de una fiscalía o de un juzgado diciendo, dame información sobre esta billetera específica, o decime si tal persona es usuario de tu plataforma, ¿no? Que son cosas que pasan, lógicamente. Eso por un lado. Y por otro lado, también desmitificar un poco las criptomonedas poniéndolas al lado de lo que es el dinero en efectivo, ¿no? Yo creo que las principales transacciones ilegales en el planeta no se realizan con criptomonedas, se realizan con dólares billetes, ¿no? Los físicos, de los que hablaban personajes notables de nuestra nación, y a través de valijas y de bolsas, ¿viste? Y no a través de criptomonedas. ¿Por qué? Porque los delincuentes también se están dando cuenta que el cash es mucho menos traceable que la cripto. Porque como les decía, en la tecnología blockchain esencialmente es una gran base de datos que almacena todas las transacciones de la historia que han habido en la red de Bitcoin desde el año 2010. Entonces, si uno quisiera, digamos, si una autoridad tuviera un dato sobre una transacción, por ejemplo, el número de cuenta, un número de cuenta, o el código de una transacción, ¿sí? Podés empezar digamos, a desenredar el hilo y llegar a algún lado, ¿no? Y llegar a algún dato conocido, ¿no? Por ejemplo, si todo lo que tenés es un número de transacción, vos podés empezar a desarmar o desandar el camino de esa transacción hasta llegar a algún número de cuenta en la blockchain que se sepa que está asociado a la trata de personas, por ejemplo, o al narcotráfico o al tráfico de armas o lo que sea. Con lo cual, te diría, hoy, la verdad que blockchain es una tecnología que está siendo mucho mejor vista en lo que se refiere a prevención, digamos,
prevención de fraudes y prevención de, y mejor dicho, y lucha contra el delito, ¿no? Con lo cual es como que se está dando un poco vuelta la tortilla, y ya te digo, y está pasando eso, le están empezando a ver las autoridades y las entidades que luchan contra el delito el lado bueno a la blockchain. Y se han desbaratado redes digamos, de pornografía infantil gracias a que los pagos que realizaban esos delincuentes o que recibían eran pagos en cripto, ¿no? Si los hubieran Perfecto, recibido bueno, en cash, el segundo elemento de esta charla es desmitificar eso, que en realidad, como habíamos concluido en las charlas, tiene más que ver con una mala prensa que no se ganó por ninguna razón en particular, sino simplemente porque hay desconocimiento sobre la cuestión, o hemos escuchado muchas veces malos planteos respecto del uso de la tecnología. claro. Alguien en el público mandó recién un comentario muy parecido al tuyo respecto al tema del uso del dinero, así que reivindico el comentario, y entonces la bajada de esta última línea es desmitificando el mal uso del blockchain y su mala prensa. Claro. Yo una preguntita de duda nada más, y me pongo en tus zapatos, digamos, en el día a día de tu trabajo. Digamos, lo que se asocia habitualmente con criptomonedas es cierta agilidad, cierta transparencia, en el sentido de que uno es traceable en la transacción, pero muchas veces se busca el anonimato. Digamos, es como que eso también choca un poco con el régimen de datos personales. Pero el perfil del cliente habitualmente es joven, dinámico, no quiere cumplir con muchas formalidades, y además la valuación, sabemos que es muy volátil el valor de cada criptomoneda, y no está para esperar 3 días que me dé la aprobación de la transacción. Entonces, por un lado, tenés que dar una seriedad para, me parece, como diferenciarte del mercado, dar confianza al mercado, pero por otro lado, tenés que abandonar las prácticas habituales, formales, de que me tiene que dar el visto bueno el superior y todo eso, sino que hay que aprobar inmediatamente. ¿Cómo se lidia con ese, digamos, desequilibrio? Sí, bueno, es básicamente un proceso de pulido y mejora constante, porque, como decís vos, el usuario lo que quiere es estar operando a los 10 minutos, digamos, ¿no? Y si le haces un proceso de onboarding, como le llamamos nosotros, o de ingreso a la plataforma muy largo, el usuario se aburre y se va a otro proveedor directamente, es así de fácil, ¿no? Eso es un proceso que, como te digo, se pule constantemente, pero a la par nosotros tenemos que asegurarnos de, al ingresar a algún cliente, no quedar pegados en maniobras de lavado de activos o de ninguna operación ilegal. Entonces, Ripio tiene varios proveedores de servicios de compliance y de prevención de lavado. No sé, por ahí para clarificarlo un poco al auditorio, no voy a decir los nombres de los proveedores, pero podríamos decir que tenemos un proveedor de un KYC, o Know Your Client, automatizado, tenemos un sistema de prevención de fraudes automatizado, y tenemos un proveedor de prevención de lavado que es automatizado. Entonces, el Know Your Customer lo hacemos, ya le digo, a través de un proveedor que lo que hace es verificar, digamos, agarrando la foto del DNI, verifica si los datos son correctos, si el DNI no es trucho, etcétera, etcétera. Si esta persona no es persona políticamente expuesta, ¿sí? Porque como sabemos no hay un listado oficial de PEPs en Argentina, sino que solamente se establecen categorías de PEPs, pero no hay un listado de quiénes son PEPs. Entonces, eso es como un primer filtro, ¿no? Obviamente también el usuario declara no ser PEP, o si declara ser PEP le vamos a pedir más información, pero bueno, eventualmente puedes finalizar su proceso de ingreso a la plataforma, ¿no? Temas de fraude, también trabajamos con un proveedor que básicamente chequea correos electrónicos y direcciones de IP de usuarios, y nos marca un nivel de riesgo para cada mail o para cada dirección de IP, precisamente para flaguear, para marcar cuentas que están violadas o comprometidas por varios intentos de hackeo, ¿sí? Y finalmente tenemos el tema de prevención de lavado. Voy a hablarles solamente del que es vinculado a blockchain, que bueno, es 100% blockchain en tiempo real, y básicamente lo que hace este sistema automatizado es avisarnos si la cuenta de destino a la que nuestro usuario está enviando criptomonedas, que puede ser
cuando son cuentas externas a nuestra plataforma, está vinculada a alguna lista negra, ¿no? Darknet, juegos ilegales, tráfico de personas, pornografía infantil, etc. ¿Cómo se sabe que hay direcciones que están vinculadas a cosas ilegales? Precisamente por investigaciones que lleva adelante el FBI y otros organismos gubernamentales mundiales vinculados a la lucha contra el crimen, ¿no? Entonces, lo que hace este proveedor es directamente bloquear el envío de criptomonedas a direcciones de alto riesgo, y cuando, digamos, si en caso de que nuestros usuarios estén recibiendo activos digitales de direcciones de alto riesgo, nos va a avisar para que nosotros tomemos cartas en el asunto, ¿no? Entonces, son sistemas, digamos, bastante complejos. Ya les digo, el KYC lo tratamos de hacer lo más automatizado y rápido posible para que el cliente esté contento, pero también implementamos sistemas en tiempo real que nos permiten a nosotros justamente tener control sobre lo que está pasando en la plataforma y no quedar inocentemente pegados a cuestiones ilícitas, ¿no? Otra pregunta, y la gran duda, digamos, es una pregunta incorrecta, que esto no se hace, pero ya que estás siempre que hay digamos, nuestra comisión trabaja con privacidad principalmente y ética digital, y está plenamente pegada a la ciberseguridad. Una de las cuestiones, la privacidad con la ciberseguridad hoy por hoy van de la mano, y una de las cuestiones gravitantes es, bueno, los grandes quiebres que se producen, o delitos, maniobras delictuales, principalmente el ransomware, en el cual habitualmente se pide un reclamo en criptomonedas. Entonces, ¿cómo es la reacción de la colaboración? No sé si hay una colaboración dentro de la industria, una colaboración internacional, o de alguna manera, o cómo, si tenés conocimiento, cómo se desenvolvió ante, digamos, casos conocidos. Hace poco, no quiero dar nombres tampoco de empresas, pero bueno, una empresa muy conocida, salió en los medios, que le habían ofrecido hasta una fecha $7,5 millones en criptomonedas, y a partir del día del... No, había un día, no sé si el día del niño, el otro día el día del niño, o el día del padre, $15 millones. Sí, me acuerdo. Bueno, por suerte esa empresa no vino a buscarnos para comprarnos las criptomonedas y pagar, no me sale el nombre, y pagar la recompensa o el rescate. La recompensa, el rescate, exactamente. Por suerte. Ahora, digo, si viniera a hacerlo, estoy dejando de lado por ahí consideraciones más de índole, no sé, ético si querés, ¿no? Nosotros no le preguntamos a nuestros clientes para qué quieren las criptomonedas en la medida en que el cliente pueda acreditar que tiene la capacidad económica suficiente para adquirirlas, ¿no? Este caso habría sido distinto porque ya sabíamos para qué hubieran comprado $7 millones en criptomonedas. Por suerte no nos tocó, pero ahí vuelvo un poco a lo beneficioso que tiene blockchain para perseguir el delito, ¿no? Esa dirección pública, por ejemplo, a la que había que hacerle el pago, esa dirección, por empezar, se flaguea automáticamente dentro de las listas negras, y te aseguro que los fiscales o que las autoridades que estén investigando esto van a perseguir cada uno de esos movimientos que se hagan desde esa cuenta, ¿no? Así que yo creo que en esos casos, te digo, es mejor pagar en cripto que pagar en cash, porque el cash, una vez que lo tenés, lo perdés, ¿sí? Y se perdió para siempre el rastro, a menos que anotes cada billete y lo vayas persiguiendo alrededor del planeta. En el caso de cripto no, es mucho más amigable para perseguir el delito y las consecuencias del delito. Así también, a la par de esto, se generan servicios que hoy por hoy en muchos países están considerados ilegales, que se llaman mixers, ¿no? O mezcladores. Entonces, lo que hacen estos servicios es, si vos les mandás activos digitales desde una billetera que está flagueada como una billetera, digamos, de hacking o de ransomware o de CryptoLocker, lo que hace este servicio es
mover la cripto a miles de billeteras, ¿sí? Miles, tipo cientos de miles de billeteras y entre sí, qué sé yo, como para que sea más difícil seguirle el rastro. Pero bueno, por ejemplo, en países como Holanda, donde había una empresa que funcionaba como Mixer, por ejemplo, están procesando a los dueños de esa empresa Mixer, aún sin haber corroborado que habían recibido guita digamos, de ninguna dirección espuria. Pero bueno, digamos, es una herramienta valiosa, Yo sé que estoy pateando un poco al córner de la pregunta, pero me parece que viene por ahí un poco la respuesta. Volviendo al mundo fintech y no tanto criptomonedas, digamos, también para publicitar un poco, ¿cuáles son las soluciones o productos, servicios que, digamos, una de las cuestiones vinculadas con los datos es la portabilidad? Una cuestión que se puso en Europa es la posibilidad de que el dueño del dato tenga la posibilidad, digamos, estoy en un banco A, abro mis cuentas, el banco abre mis cuentas, le muestra más o menos los movimientos que hago, y en base a eso pueden entrar terceros, compañías que el titular autoriza, y se le puede dar determinados servicios. En Chile recién ha habido un proyecto de portabilidad de datos financieros. Y obviamente tiene que haber interoperabilidad, tiene que ser, digamos, tiene que hablar el mismo lenguaje, porque si no, no se pueden pasar, es como que, ¿qué tan lejos estamos? Porque en Chile, en México, hay como una movida, me parece que Colombia también, y nosotros, si bien hay una comunidad fintech bastante fuerte, me parece como que los servicios locales ahora repuntaron un poco porque hacer algunas maniobras con el dólar blue. Claro. No sé. Claro, ok, sí. Por eso es una pregunta que tiene como muchas aristas, ¿no? Yo creo que en el ámbito fintech, te lo digo también como consumidor de productos fintech, ¿no? Las personas de nuestra edad o personas incluso más jóvenes lo empiezan a ver como algo más descartable, ¿no? Tipo, bueno, me aburrí de Ripio o paso a, no sé, Satoshi Tango, ponele. ¿Por qué? Porque, no sé, tardaron mucho en hacer esto y ya no me va más, y qué sé yo, y se acabó la historia, ¿no? Es como mucho más directo. Y en ese sentido me parece que es mucho más fácil moverse de una plataforma fintech a otra. ¿Por qué? Porque, ya te digo, el proceso de ingreso a una plataforma es mucho más fácil, es algo que se realiza en minutos. En general los procesos de Know Your Customer son prácticamente automáticos, pueden tardar un par de horas, pero en el mismo día ya te abriste una cuenta en otro proveedor que te ofrece servicios equivalentes. Con lo cual, entiendo que, digamos, que la portabilidad de datos en el sistema bancario sea más a thing, como una cosa, ¿no? Que bueno, es bueno para la industria o es nuevo para la industria, pero me parece que es algo que ya está dado en temas fintech, ¿no? Ya te digo, por cómo el consumidor fintech ve o usa este tipo de plataformas. Por otro lado, también, por ahí volviendo un poco al tema regulatorio, Gafi está obligando, de alguna manera, a empezar a implementar sistemas de transmisión de información entre distintos proveedores de servicios de activos virtuales, ¿no? Primariamente para la prevención de lavado y financiación del terrorismo, pero también como buena práctica de la industria de que, bueno, que quienes prestan servicios vinculados a esto tienen que conocer al cliente. Entonces, esto es nuevo, relativamente nuevo, todo arrancó con la recomendación, o con una nota interpretativa de la recomendación 15 de la GAFI, que básicamente equipara los activos digitales a cualquier otro tipo de activos, o a dinero, o a fondos, ¿no? Entonces ahí ya le empieza a dar un tratamiento un poco más serio, ¿no? O mejor dicho, los activos virtuales empiezan a estar bajo el paraguas del GAFI. A partir de ahí, en junio del año pasado, se emiten unas guías vinculadas específicamente a activos digitales y a proveedores de servicios de activos digitales que lo que establecen, o por lo menos en lo más controvertido, es todos los proveedores de servicios de activos virtuales tienen que estar regulados en su país, ¿sí? Y necesitan alguna autorización gubernamental para funcionar. Esto en Argentina todavía estamos en veremos, pero
en Europa y en Estados Unidos ya es, digamos, ya es la realidad. Eso en primer lugar. Por otro lado, tienen que cumplir con ciertos parámetros de compliance de sus clientes. El límite mínimo para hacer compliance de tu cliente, dice el GAFI, es $1.000 o 1.000 euros. Entonces, si vos querés dejar operar a una persona por debajo de ese número, podés pedirle muy poca información. Ahora, si esa persona tiene un volumen de transacciones que supere ese número, vas a tener que empezar a pedirle datos personales, ¿no? Y lo más controvertido de todo esto es lo que se llama la travel rule, o la regla de viaje, que básicamente dice, si un proveedor de servicios de activos digitales hace, digamos, le permite a su usuario hacer una transacción con otro proveedor de servicios de activos digitales, el receptor, o sea, el proveedor de servicios receptor, tiene que recibir junto con la transacción los datos del emisor. ¿Sí? Que eso hasta, digamos, hasta el año pasado a nadie se le ocurría, porque una persona que tiene una wallet cripto recibe bitcoins, pero a la empresa que provee esa wallet no le interesa de quién viene, ¿no? Eventualmente podrá hacerle algún problema al usuario para preguntarle, che, ¿por qué estás recibiendo tanta cripto, ¿no? O tanto valor en cripto? Pero no le exigía al usuario que, digamos, que le dé datos sobre el originador de esa transacción. Bueno, ahora esto el GAFI lo está poniendo como recomendación vinculante, digamos, para todos los Estados miembros, directa o indirectamente. Y a la par, también tiene que recolectar, obviamente, información del receptor, que bueno, en el caso digamos, de quien lo recibe, ya lo va a tener dado por su propio proceso de compliance, ¿no? Pero entonces ahora todas las transacciones de activos digitales entre proveedores de servicios de activos digitales regulados están acompañadas de este traspaso de datos personales, básicamente nombre, y después puede ser dirección o número de documento o etcétera, etcétera, ¿no? Pero son datos personales. Tienen que pasarle toda esa información al receptor o al beneficiario de a la plataforma receptora o beneficiaria de esa transacción, ¿no? Con lo cual, digamos, si bien como decía, la portabilidad de datos no es, digamos, no es un tema o no es algo aparte a lo que uno puede considerar la industria fintech en general, yo diría que es más algo que está dado, está como embebido, como dicen los programadores, ya está embebido en la industria. La posibilidad que tenga una persona, bueno, directamente, si no me va más este servicio, cierro la persiana, cierro la cuenta, pido la eliminación de mis datos y me voy al otro, ¿no? Obviamente eso puede tener un impacto si lo que se busca, por ejemplo, es, no sé, proveedores de servicios de crédito, ¿no? Entonces, si vos tenías historial crediticio en una plataforma fintech, a menos que eso esté vinculado al Veraz o a cualquier otra cosa, vos no vas a, hoy por hoy, no tengo entendido, ¿no? O por lo menos en Argentina, no vas a gozar de los mismos beneficios, si querés, o del mismo, o la misma buena reputación crediticia en otra plataforma, ¿no? Pero, bueno, eso eventualmente también se podría llegar a solucionar, si querés, ¿no? Pero lo que es la prestación de un servicio básico fintech, me parece que ya es algo que está embebido en la portabilidad. Hago una pregunta porque un poco también de las charlas surgió que Ripio hoy toma un montón de recaudos y se toma un trabajo que a lo mejor la regulación hoy no le exige. Y te hago dos preguntas. En materia de nuevas tecnologías, una de las cosas que nos preocupa es que la regulación le arañe la eficiencia, ¿no? La nueva tecnología, cuando se ve muy, muy encorsetada por todas las cosas que pide la regulación, pierde calidad y pierde eficiencia, y justamente lo que esperamos es que estas tecnologías se desarrollen, no que queden ancladas por una regulación muy pesada. Primero una opinión, si me podés dar sobre ese punto, y después, ¿cuánto de cierto hay en lo que dije primero? Porque ustedes son una plataforma eficiente, posiblemente de las más respetadas en los países en los que operan. Probablemente cuando uno piensa, por lo menos para los más conservadores, pensás en hacer transacciones de ese nivel con mayor seguridad y pensás en Ripio, y justamente nos diste el ejemplo de que ustedes hay un montón de cosas que hacen aun cuando la regulación no te lo exija. Por lo tanto, no parece tan cierto lo que dije al inicio, de que cumplir con normas regulatorias le resta calidad al servicio. Sí, sí, está bueno.
Mira, la verdad que de la manera que se viene regulando la tecnología en sí, hasta ahora, salvo por el tema de la Travel Rule, que fue como muy discutido, no solamente por una cuestión filosófica, bueno, que blockchain también es muy amiga del pseudo-anonimato, del anonimato, entonces el tema de transferir información personal junto con una transacción es como que a nadie le hace gracia, por lo menos de los hardcore, ¿viste?, del ecosistema. Pero por otro lado, es una regla que fue criticada desde el punto de vista de la operatividad, ¿no? Porque, bueno, por empezar, ¿cómo asegurás? Esto es un poco un rodeo, pero después voy a responder tu pregunta, ¿no? ¿Cómo asegurás que la información venga del proveedor de servicios de activos digitales, de un proveedor genuino, digamos, ¿no? Y que no haya alguien hackeando y disfrazando esa información con datos de otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso implica ciertas dificultades desde el punto de vista técnico. Y ha habido muchas soluciones. De hecho, más de 20 soluciones se propusieron al tema de intercambio de información para cumplir con la norma del GAFI. Ahora, como te decía, los reguladores en general fueron como bastante prudentes al momento de regular la tecnología blockchain en general, y en general la regulación fue más bien atomizada, ¿no? Entonces, a la FIP le preocupaba que la gente pague impuestos por su tenencia de cripto, no sé, a la SEC le preocupaba proteger a los inversores, entonces cada una de estas entidades en los distintos países fueron desarrollando normas de acuerdo a qué era lo que les interesaba, ¿no? Pero no hay ninguna regulación orgánica. Que eso a veces puede dificultar las cosas y otras veces, como yo diría que es el caso de cripto, en realidad no fue tan dramático, ¿no? Porque al haber sido de a poco y al haber sido fragmentada, es como que te daba tiempo para ir digamos, tapando los diversos frentes normativos de una manera ordenada, ¿no? Después cuando tenés que volver hacia atrás y decís, cumplo con 20 normas distintas, ahí sí es como que te agarra un poco la falta de aire, pero bueno, a medida que lo fuimos haciendo de a poco es como que se fue dando naturalmente. Y la verdad no ha habido ninguna regulación así palmariamente irrazonable vinculada a la tecnología, con lo cual tocamos madera, pero digo, hasta el día de hoy viene siendo bastante normal. Desde el punto de vista, perdón, me había olvidado de la opinión, Pau. La opinión era que a veces cumplimos con más normas, digamos, de las que se nos exigen. Eso también es una cuestión de cuidado propio, ¿no? Y como bien decís, hoy en Argentina, por ejemplo, los proveedores de servicios de activos digitales como Ripio no están regulados por la UIF, ¿no? Lo cual puede parecer una locura. Yo creo que en breve va a cambiar, porque de hecho la UIF ya estuvo haciendo consultas a los diversos proveedores que hay en Argentina sobre volumen, cantidad de usuarios, relaciones con entidades financieras, etc. Esto fue público también, por eso lo digo, ¿no? Salió en los diarios. No, pero además la operación con criptomonedas hoy forma parte de los reportes sistemáticos de algunos sujetos obligados, sin que sea, por supuesto, un reporte de operación sospechosa, ni una nueva transacción inusual, ni nada. La condición de ser una transacción con criptomonedas, algunos sujetos obligados tienen obligación de reportarlas mes a mes, con lo cual... Exactamente. Pero bueno, como te digo, los proveedores de servicios de activos virtuales como Ripio no son un sujeto obligado, con lo cual Ripio no reporta nada a la UIF. O sea, podríamos ser sujetos obligados en la medida que queramos hacer otras cosas. No sé, emitir tarjeta prepaga, por ejemplo. Ahí sí tendríamos que empezar a hacer reportes en lo relativo a nuestra operatoria con tarjetas prepagas. Pero lo que es con respecto a Ripio como proveedor de servicios de activos digitales, es decir, básicamente compra y venta o transmisión de activos digitales, hoy por hoy a la UIF no tenemos obligación de informarle nada. Y sin embargo, por una cuestión de cuidado y de prudencia profesional y administrativa, nosotros tomamos todos esos recaudos de los que ya te hablé, ¿no? En general, los partícipes más serios de la industria también van por este camino y se adelantan a la regulación, ¿no? Yo creo que también estratégicamente es una manera de decir al regulador, mirá que esto no es el lejano oeste, ¿no? Es como que tenemos ciertos códigos. De hecho, la semana pasada en Brasil, muchos participantes de las industrias cripto, entre ellos Ripio,
firmaron un código de autorregulación en materia de proveedores de servicios de activos virtuales, también señalando al regulador, de vuelta, mirá que esto no es lo que parece por ahí, o no responde a los prejuicios más siniestros que vos tenés sobre la industria, ¿no? Y ya les digo, me parece que viene por ese lado. Complicarse la vida desde el punto de vista administrativo tiene sus frutos, ¿no? Y ya les digo, tiene sus frutos no solamente porque le decís al regulador, mirá que estoy haciendo las cosas bien, sino también porque te permite cuidarte frente a imprevistos, ¿no? Que bueno, que de repente te caiga alguna medida cautelar de un juez que no entiende mucho sobre cripto, no sé, suspendiéndote, viste, todas las cuentas de banco, lo que sea. Ahora tenés que decir, mirá que yo hago KYC, tengo procesos de compliance, tengo procesos de prevención de lavado, a esta persona que supuestamente hizo esto, yo tengo esto y esto, y me dijo que no era persona políticamente expuesta, y de esa manera también destrabar una situación que de otra manera te puede llevar al caos comercial, ¿no? Esa es un poco mi respuesta. Pero ya te digo, para mí fue bastante, hasta ahora fue bastante razonable. Lo que más hizo ruido fue el Gafi metiéndose en estos temas, y sobre todo el tema de la Travel Rule. Y sobre todo también porque, por ejemplo, ¿no? el Gafi te dice con respecto a la Travel Rule, bueno, no solamente que los proveedores de servicios de activos digitales, que de manera corta se llama VASPs, por Virtual Asset Service Providers, no te dice solamente que los VASPs tienen que estar regulados y tienen que ser compliance, sino además que tienen que obtener información de la persona de la que reciben cripto, ¿sí? Y eso en muchos casos te puede afectar una parte del negocio, que es la siguiente. Si de repente vos tenés un usuario en tu plataforma que quiere recibir cripto, de un usuario que todo lo que tiene es una billetera fría, entonces no hay nadie que pueda proveer datos sobre esa persona, sobre ese originador, ¿qué haces? Impedís la transacción. Digamos, si te atenés estrictamente por ahí o de una manera papista a la normativa del GAFI, vos decís, bueno, yo no le tengo que permitir a un usuario recibir cripto de alguien que yo no pueda saber quién es, ¿sí? Que eso, hoy por hoy, en general, digamos, las plataformas en Argentina lo permiten. Vos podés recibir cripto de un tercero que no tenga ningún KYC hecho. Bueno, hoy por hoy en Argentina no está, digamos, no está ejecutada ni bajada ninguna norma esta Travel Rule del Gafi, a pesar de que debería estarlo, ¿no? Pero bueno, afecta a algunas partes del negocio. Hay que ver también cómo el gobierno argentino interpreta esa norma del Gafi y ver si dice, bueno, a partir de ahora sí o sí tenés que recibir cripto de alguien que sepas quién es, ¿sí? Y bueno, en ese caso habrá que atenerse a lo que dice la norma, ¿no? Pero te va acotando el ámbito de las transacciones cripto de una manera un poco más violenta. De manera que si vos quisieras recibir una, no sé, cripto de una persona que no tenga compliance hecho por ninguna plataforma, lo deberías hacer en una, digamos, en una billetera fría propia. Y la transacción quedaría entre billeteras frías, ¿no? O entre tenedores de billeteras frías. Pero bueno, así como el cash, tenés un sistema bancario y un sistema o movimientos extrabancarios, lo mismo pasa con cripto. Y lo loco de esto es que es una herramienta tecnológica, ¿no? Y que parecería una locura que vos puedas usar una herramienta tecnológica sin ningún proveedor o sin ningún intermediario, pero esta es de alguna manera la magia de la blockchain. Vos podés interactuar directamente con ella, que no está regulada, ni podría estar regulada, a mi modo de ver, y lo podés hacer sin pasar por nadie, sin pasar por ningún ripio, ¿no? Ale, esta tecnología... perdón, Agus, ibas a intervenir vos. Adelante, adelante. Para que me desmuteo. No, volviendo al tema de datos personales, y siempre hay como así en el Reglamento General Europeo, como una crítica al blockchain, y acá me hacían una pregunta también, y que es muy acertada, en cuanto que dado que es un registro perpetuo, yo lo tomo como un tatuaje, no hay manera, salvo, no hay manera, no, es peor que un tatuaje, porque el tatuaje a lo sumo hay algún mecanismo doloroso y caro para operarte, pero esto, digamos, queda. Y hay un derecho como personal de supresión, si querés llamarlo derecho al olvido, pero es diferente. Un derecho a supresión de que yo tengo el derecho a suprimir algún dato mío personal que tiene, bueno, en este caso,
ponele, Ripio, Sí. va en contra de la propia esencia del producto, es de Claro. imposible cumplimiento. ¿Cómo juega Claro. eso? Acá no creo que tanto, pero digamos, si tuvieran algún impacto en alguna otra jurisdicción o algún problema con eso. Mira, en realidad no, porque las únicas entidades que almacenan datos personales son los proveedores de servicios de activos digitales, o los VASPs. En la blockchain lo único que se guarda es la dirección de origen, la dirección de destino, la cantidad de bitcoins y el código de la transacción. Eso es todo lo que se guarda en la blockchain. Ahora, eso no tiene ningún dato personal en sí. Lo que le da el carácter de dato personal a una transacción en la blockchain es precisamente la asociación a una persona determinada, porque ahí pasa a ser información financiera de esa persona, ¿no? Entonces, la realidad es que la transacción en la blockchain no la podés borrar. A lo sumo, lo que podrás hacer, si querés, es desvincular el registro que quedó de esa transacción en una plataforma como Ripio de esa persona particular, ¿no? Esa sería la única manera de ejercer un derecho de supresión, pero la transacción emitida por tal billetera o por tal dirección a tal otra dirección, eso va a quedar ahí hasta el fin de los tiempos, si es que la blockchain sigue existiendo hasta el fin de los tiempos, pero de caso contrario, como decís vos, es imposible. Suprimir una transacción en la blockchain es imposible. La buena noticia es que la blockchain no guarda datos personales. Quienes tienen datos personales y pueden convertir una transacción en la blockchain en un dato personal son quienes hayan hecho el KYC de la persona. Y eso no existe en el caso de una billetera fría, por ejemplo, ¿no? Por eso los die-hard de cripto, los duros de matar, dicen: yo no opero con ningún proveedor de Argentina, ni de afuera, ni de nada, sino que tengo mi billetera fría y si tengo que vender, se la vendo a alguien de persona a persona y se acabó la historia, ¿no? Con todo lo inconveniente que eso es, pero bueno, es una de las maneras de interactuar con esta tecnología, ¿no? Ale, ¿por qué, lo más sintético que puedas, porque estamos ya con tiempo cumplido, hay un montón de preguntas que las voy a tratar, no vamos a poder leer todas, pero algunas vamos a seleccionar, y gracias a todos por sumarse con sus preguntas. ¿Por qué en un mercado en Argentina que se complicó tanto, un mercado cambiario que presentó tantas restricciones, tantos problemas para operar a los pequeños ahorristas, criptomonedas parece ser ese espacio seguro donde la gente puede ir a guardar su ahorro, por lo menos por ahora? Si querés contar un poquito sobre, bueno, cómo cambió si querés en el último, bueno, es desde hace un tiempo, pero bueno, en el último, te diría que en el último semestre tuvo un impacto, bueno, notable por la cantidad de restricciones adicionales, ¿no? Sí, bueno, dejaste la bomba para el final, claramente. No, la verdad es que creció mucho. O sea, el volumen de transacciones en plataformas como Ripio creció mucho. Y tiene sentido desde que los activos digitales tienen una evaluación en dólares, ¿no? Ya sean activos digitales clásicos como Bitcoin o Ether, o las llamadas stablecoins, ¿no? O criptomonedas estables que estuvieron mucho más en boga en este último tiempo precisamente porque no tienen volatilidad. No me voy a meter mucho en el tema de stablecoins porque nos llevaría otra media hora, ¿no? Pero la verdad es que creció mucho, y sobre todo porque no está sujeto a límites vinculados al dinero fiduciario, ¿no? Por lo menos todavía no están sujetos a límites vinculados al dinero fiduciario porque los activos digitales no son dinero fiduciario. Ya lo dijo informalmente el Banco Central y hoy por hoy no hay ninguna norma que equipare a la cripto al dinero fiduciario. Miento, la comunicación 7030 del Banco Central dice que si vos querés acceder al mercado de cambios, no tenés que tener activos líquidos en el exterior por una suma mayor a $100.000, y a esos efectos equiparan los activos digitales, digamos, o los tienen en cuenta los efectos de considerar si vos tenés activos en el exterior por más de $100.000. Pero eso es todo lo que hay, digamos, al respecto. Ya sea stablecoins o activos clásicos, si querés, cripto como Bitcoin y Ether. Pero sí, creció mucho como resguardo de valor, ¿no? Sobre todo las stablecoins que están atadas al valor del dólar estadounidense a través de diversos mecanismos, pero la verdad es que creció mucho. Bueno, Agus, no sé si querés cerrar vos y hacemos alguna pregunta o leemos alguna de las que están acá en el chat.
Sí, acá hay muchas me interesan, pero bueno, vamos a elegir algunas. Acá me preguntan si la Oficina de Anticorrupción ha pedido alguna información vinculada con, digamos, que puede, digamos, dado la mala fama y todo lo que, digamos, si hubo algún conocimiento de que las autoridades públicas, principalmente las que lidian con actividades vinculadas con la corrupción, tienen el mínimo expertise o el mínimo conocimiento de cómo funciona esto y han podido interactuar con los operadores del mercado, digamos, con el mercado fintech, ¿no? Mira, A en nivel el caso local. de Ripio, sí, en el caso de Ripio y desde el tiempo que hace que yo estoy en la empresa, que es diciembre de 2018, la verdad, de la Oficina Anticorrupción no. Sí hemos recibido muchas consultas, consultas formales, ¿no? Oficios de fiscalías y de juzgados preguntándonos sobre personas específicas y sobre direcciones específicas también, ¿no? Y lo que noto es que, al menos en la justicia, entienden cómo funciona o entienden bastante cómo funciona la tecnología por el tipo de requerimientos que hacen, ¿no? Lógicamente nosotros siempre terminamos la respuesta al requerimiento con una explicación de cómo funciona Ripio como para que lo entiendan mejor, pero no, de la Oficina Anticorrupción no, sí de juzgados y de fiscalías. Aprovecho el momento para, digamos, también para las dos partes, ¿no? ¿Qué te conviene cuando te oficia un juzgado a veces, digamos? ¿Qué aclaraciones, qué te convendría a vos que el juzgado te pida? Porque a veces, salvando los temas, pero por ejemplo, ha habido muchos problemas, por ejemplo, con el tema de pedir en materia de los buscadores que desindexen todo, y es imposible, de cumplimiento imposible, al menos es lo que dicen los buscadores. Capaz que hay algún tipo de requerimiento así que decís, no, mirá, esto es de imposible cumplimiento, o cómo sería mejor que se arbitren estos pedidos para que, digamos, para flexibilizar, colaborar y más que nada para la celeridad propia de los procesos, ¿no? Sí. Mira, justo la semana pasada tuvimos una call con una fiscalía, precisamente para explicarles cómo funcionábamos, así como una especie de acercamiento diplomático entre el mundo judicial y la industria, que salió muy bien y estuvieron súper agradecidos, la verdad, y nosotros también por darnos la oportunidad. Ya te digo, los requerimientos vienen bien hechos, y lo clave preguntar, digamos, la pregunta clave siempre es, bueno, darnos un DNI como para que podamos identificar fehacientemente una persona. Si es DNI, nombre mejor. A través del email también lo podemos identificar, si es el email que esa persona tiene registrada en nuestra plataforma. A través de direcciones de IP lo podríamos hacer, no es lo más seguro porque una dirección de IP la puede usar más de una persona. El problema por ahí, o lo que nos es imposible dar información porque no la tenemos, es, bueno, por ejemplo, el juzgado o la fiscalía nos puede llegar a decir, bueno, decime si este fulanito de tal es usuario de la plataforma y tiene transacciones, y decime a quién se las mandó, por ejemplo, ¿no? Decime a quién le mandó la cripto. Nosotros no sabemos a quién le manda la cripto el usuario, porque todo lo que sabemos es a qué dirección en la blockchain le mandó la cripto el usuario. Y eso es lo que informamos al juzgado. Pero a menos que esa dirección en la blockchain esté asociada a algún usuario de Ripio, nosotros no tenemos manera de saberlo, ¿no? Y esto también se lo explicamos en las respuestas que les damos. Pero salvando eso, te diría, digamos, en la medida en que haya algún dato personal de esa persona, nosotros le podemos dar información que emerge de nuestro proceso de Know Your Customer, ¿no? Así como toda la historial de transacciones, o no sé, las direcciones de IP vinculadas a las transacciones, desde dónde la abrió, eso se le puede dar. Eso se le puede dar, y la regla es, cuanta más información puedan darnos, mejor, porque no tenemos un enfoque así, digamos, vago a la respuesta a un requerimiento, sino que, bueno, nos fijamos, no sé, me dijeron, bueno, este nombre de una persona, el DNI, el mail y una billetera. Y si por ahí detectamos que esa billetera mandó a tal lado, no sé qué, también aportamos esa información, ¿no? No solamente a los efectos de identificar a alguien, sino también a los efectos de colaborar en el desenvolvimiento de la investigación.
Pero yo te digo, lo único que no podemos saber es, si lo mandó una billetera externa, no podemos saber de quién es esa billetera. Quizás eso cambie cuando se implementen las normas del GAFI en Argentina, ¿no? Otra pregunta que hicieron al inicio es, ¿contablemente lo registran como un activo digital al incorporarlo a las tenencias de la empresa o lo registran como activo intangible? ¿Cómo registran contablemente las personas jurídicas al adquirir criptomonedas? Creo que algo dijiste ya, pero... Ok, esa es una pregunta como muy específica. Desde el lado de Ripio, esos activos digitales son de los usuarios, no son de Ripio, ¿sí? Entonces nosotros somos custodios de esa criptomoneda, de esas criptomonedas no somos dueños, con lo cual, a menos que ocasionalmente la empresa que administra la plataforma en Argentina tenga efectivamente activos digitales propios, lo demás es tenencia de usuarios. Por ahí eso responde un poco a la pregunta. Ahora, si sos persona física, en general lo más conservador es, si sos sujeto alcanzado por el impuesto a los bienes personales, declarar esto como un activo intangible. Es como lo más clásico, a pesar de que hay gente que lo discute, y por supuesto que con la ley de reforma tributaria de 2017, los activos virtuales o los activos digitales, ya no me acuerdo cómo le llama la ley, tributan ganancias, que es un 15% sobre la diferencia en pesos entre la compra y la venta, el valor de compra y el valor de venta. Lo cual es tremendo, porque vos podés tener un quebranto en dólares y tener una ganancia en pesos, con cómo viene la economía. Por ahí si tenías un tipo de cambio más o menos bueno al momento de comprar y un tipo de cambio tremendamente malo al momento de vender, vos podés haber perdido plata en dólares, haber ganado plata en pesos, que es lo mismo que nada, digamos, en ese caso, y aún así tener que pagar ganancias por eso. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, espérate que tenía, acá hago una más y ya si quieren cerramos, pues estamos pasados de horario. La pregunta es, ¿todas las cuentas digitales en bancos virtuales, usando la operatoria de compraventa de Bitcoin, DICE y algunos más que has nombrado, están siendo monitoreadas actualmente por el BCRA con el objeto de evitar transferencias a cuentas físicas en bancos privados? Creo que ya lo contestaste y es que en principio no. BCRA no, por el momento no, sí AFIP. Hay resoluciones generales de principios de este año, principios de 2020, que así lo imponen, que obligan a incluso informar tenencias no solamente en pesos, sino también tenencias en activos digitales de los usuarios de una plataforma. Que eso y hago la última. Tremendo. Ah, perdón. No, sí, perfecto. No, y la última es si existe, que entiendo que probablemente me digas que no, entre las plataformas que entiendo que son competidores, si hay cruces de datos, pregunta uno de los asistentes. No, eso no. No por una cuestión, digamos, de privacidad del usuario, en primer lugar. En segundo lugar, por una cuestión de competencia en el mercado. Y por otro lado, ya les digo, por lo menos Ripio no le da información a nada que no venga de un requerimiento formal de una autoridad competente. Eso es de ya. Entre competidores, no hay ningún tipo de intercambio de datos. Yo una última que me acuerdo de peleas que hubo entre el sector bancario tradicional y el sector, digamos, llamémoslo moderno, que representa el fintech, y que decía, bueno, ¿y a estos muchachos cuándo le van a caer todas las comunicaciones del central? Porque al fin y al cabo hacen lo mismo que nosotros, qué sé yo. Bueno, y del otro lado decían, no, completamente diferente. No sé si querés acotar algo de eso. Sí, está bueno. La verdad es que sí, los bancos están sujetos a un montón de normas. Ahora bien, una primera apreciación ¿es justo que los bancos estén sujetos a tantas normas? ¿No? Como, en primer lugar, diciendo, es razonable que los bancos estén sujetos a tantas normas, pero también hay una diferencia sustancial entre la fintech y los bancos, y es que las fintech no pueden hacer intermediación financiera. O sea, que eso es el principal negocio de los bancos, si querés, ¿no? O sea, con el dinero de los depósitos de tus clientes, vos podés poner a producir todo ese dinero. Las fintechs no. Es cierto que la formalización de esa regla, que en realidad era una regla prudencial implícita que quizás no todas las fintechs cumplían, se hizo recién este año con la norma del Banco Central sobre proveedores de servicios de pago.
la mayoría de la industria lo venía acatando como si fuera un hecho, ¿no? O sea, el dinero de los usuarios era dinero de los usuarios, y se acabó, no lo metía en ninguna maniobra de generación de utilidades con respecto a ese dinero. Pero bueno, el Banco Central efectivamente a principio de año dijo, tienen que tener un encaje del 100% disponible todo el tiempo de manera inmediata, ¿no? Ahora, eso es del todo justo, y yo no sé si es del todo justo, porque al final a la fintech les estás diciendo, tienen que prestar un servicio, y básicamente también las estás atando de manos, porque la fintech normalmente no te cobran ninguna fee por tener tu cuenta digital, ¿no? Tampoco es que el Banco Central lo prohíba. El Banco Central te dice, mira, vos el dinero de tus usuarios lo tenés que tener 100% disponible en cuentas en pesos en el país, ¿sí? O sea, encaje 100%. Pero a la par, eso a las fintechs les obliga a, che, mirá, yo te tengo que cobrar algo por el mantenimiento de tu cuenta digital, porque si no, me muero, digamos, ¿no? Si lo único que hago es darte una cuenta digital, muero, porque no tengo ningún otro ingreso. En el caso de Ripio eso no funciona así, porque obviamente cuando nosotros compramos y vendemos cripto, tenemos fees, tenemos un spread, etcétera, etcétera, y eso permite que Ripio les dé una cuenta a sus usuarios de manera gratuita, ¿no? Pero otras fintechs por ahí, no sé, se me ocurre Ualá, Mercado Pago, ponele, también que Mercado Pago es todo un monstruo, pero bueno, estrictamente hablando te dice, mirá, no solamente, básicamente no vas a poder hacer intermediación, ¿sí? Lo cual tiene lógica, pero por otro lado te obliga a cobrarle un fee a tus usuarios por la mera prestación del servicio, que eso también es como bastante chocante para los millennials, porque si lo único que estás haciendo es tener mi plata, ¿por qué me vas a cobrar? Digamos, ¿no? Pero no se entiende también que detrás hay toda una plataforma que es muy costosa de mantener y muy difícil de mantener, y que los estándares de seguridad son muy altos, y bueno, que todo eso cuesta un montón de plata, ¿sí? Así que no estamos jugando en pie de igualdad, o sea, no estamos jugando el mismo juego que los bancos. Me parece que hay que desmitificar un poco eso, porque los bancos pueden hacer algo que es primordial, que es la intermediación financiera, que las fintechs no pueden hacer. Y eso te cambia diametralmente el negocio. Bueno, Ale, estamos con tiempo cumplido, había más preguntas, pero ya estamos pasados del tiempo. Yo te quiero agradecer personalmente, una charla muy entretenida. Yo sabía que vos siempre fuiste muy didáctico y que esta no iba a ser la excepción, así que espero que toda la gente que nos acompañó hoy lo haya disfrutado también. No descarto que nos volvamos a encontrar, porque este es un tema que crece, digamos, vino para quedarse. Agus, no sé si querés hacer vos el cierre. Yo te agradezco mucho y de todo corazón me alegro que hayas podido estar hoy en esta charla. Dale, bueno, muchas gracias por invitar. Yo también te agradezco un montón, Alejandro, digamos, de nuevo también a la asociación de dar este espacio a la comisión, a Laura, que lidera todas las comisiones, y el título era muy provocativo, ¿no? Digamos, y la verdad que no nos quedamos cortos, me parece que fue excelente lo tuyo, porque pasamos por todos los temas, y me parece que todos los días cuando uno se mete en estos temas, siempre saca algo nuevo, ¿no? Porque además evoluciona todo el tiempo. Pero bueno, fue un placer, la verdad, muchísimas gracias por venir y por el tiempo que le dedicaste, porque este es el producto final, pero hubo trabajo previo. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, y gracias a todos por la participación y por el interés demostrado y por la muy buena convocatoria. Nos esperamos en la próxima. Dale. Bueno, gracias a todos, gracias, Ale. Chao. Gracias. Chau, chau. Chao.